Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Proverbios 29:18. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito seas y te damos gracias en esta mañana por tu regalo de vida, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de vivir en este planeta, Señor, y mostrarnos esa visión y propósito que tú tienes. Y a los que estamos en tu camino, mi Dios, dejemos de poner como prioridad nuestros deseos, nuestros anhelos, a menos de que sean los tuyos, bendito Padre. Te rogamos que nos perdones porque sabemos que al estar viviendo en este planeta, normalmente estamos pecando cada día de nuestras vidas. Y aun cuando ya sabemos, bendito Dios, cuáles son los pasos a seguir, a veces nos desviamos de tu camino. Pero gracias por ponernos la mirada, o ponernos la visión y el propósito por el cual estamos aquí. Gracias por recordarnos, gracias por enseñarnos, gracias por redarguirnos, gracias por mostrarnos tu bendito camino. Te damos gracias por cada familia que está atendiendo a tu palabra en esta mañana, en cualquier parte del mundo. Sabemos, bendito Dios, que de todos aquellos que dicen ser creyentes de ti, sabemos que solamente una pequeña parte es un discípulo verdadero. Y aquellos que son simpatizantes, Padre Santo, ayúdalos a que por medio de tu Espíritu Santo puedan darse vuelta del camino equivocado por el cual van y que puedan tener la vida eterna genuina. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, dice el estudio que tenemos hoy, visión y propósito. La semana pasada vimos estas imágenes en el que dos piezas de un rompecabezas que no sabemos en qué lugar van, pero no sabemos en qué lugar van porque no tenemos la fotografía completa, ¿verdad? Para saber en qué parte embona. Y pues así podemos pasarnos, será del cielo, será del agua, será de... Obviamente estos no tienen color ni nada. Podría pensarse que es de una pared de algún lugar, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí visión y propósito. ¿Se imaginan ustedes un tirador de arco? Si no tiene un blanco, ¿hacia dónde tirarle? ¿Hacia dónde tira? ¿Sí? A donde tire, nunca le va a dar. O a donde tire, siempre le va a dar, ¿no? Depende de cómo veamos, si somos positivos o negativos. Entonces, aquí dice Proverbios 29:18, ¿lo leemos? Dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Proverbios 29:18. Entonces, ¿cómo se escucharía si lo ponemos en positivo? Porque esta es de negativo, cuando no hay visión. Pero, ¿cómo sería en positivo? Cuando hay visión, todo se puede, bueno. Y dichoso aquel que obedece la ley. ¿Alguien más? Hermana Mari, ¿cómo quedaría en positivo? Cuando está seguro, ¿verdad? Y vamos a estar seguros cuando tenemos la visión ya al frente, ¿verdad? Cuando le creemos, sí. Bueno, en realidad lo que dice, ¿cómo cambiar este proverbio a positivo? Sería así, miren. Cuando hay visión, el pueblo acierta y va por buen camino. Proverbios 29:18. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí ya podemos atinarle, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos un blanco. Entonces, y normalmente, si ustedes nunca han tenido el tiro al blanco, ¿ustedes creen que a la primera le van a acertar?
No, ¿verdad? Pero entonces ya como no le acertamos, pues entonces ya ahí nos quedamos llorando. Hay que, hay que seguir, ¿verdad? Imaginemos que nunca le damos. No importa. Hay que seguirlo intentando. Y hasta que lo logremos. Y si lo logramos, entonces ya cada vez va a ser más fácil, ¿no? Ok, entonces esto es lo que vamos a ver hoy en su cuaderno de trabajo o cuaderno de ejercicios. Estamos en la página número 13, donde dice Iglesia Bautista IPSA. Y ahí dice visión, propósito, historia y estructura. Esto es página 13. Vamos a darle a la página número 14. Estos son los puntos que vamos a ver. ¿Cuál es nuestra visión? La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro propósito? Sí, aunque parecen lo mismo, vamos a ver si es lo mismo o es diferente. Número 3, ¿por qué compartir las buenas nuevas? Y número 4, ¿para qué existimos? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así es de que abróchense los cinturones porque vamos a despegar, dice. Nuestra declaración de propósito. Esta es una declaración que nosotros como iglesia tenemos y dice que creemos en un gran, ¿qué? Compromiso, en un gran compromiso. Sin compromiso no hay nada, ¿sí? O sea, por más que digamos lo que querramos, si no hay un compromiso no hay nada. Entonces, solamente los que se comprometen, ¿sí? Dice, ¿con qué nos vamos a comprometer? Con el gran mandamiento. Y otra más, la gran comisión. Por eso es importante. Ahora, ya tenemos el blanco que es el gran mandamiento y el otro blanco que es la gran comisión. O sea, esa es la visión que tenemos. Son dos visiones. Y vamos a ver ahorita en qué consisten. Dice que, ¿lo leemos todo? Donde dice creemos. Creemos en un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Me equivoqué. Dice, creceremos como una gran iglesia. Si hacemos lo de el gran mandamiento y la gran comisión. Ok, entonces ahora vamos a continuar. ¿Cuál es nuestro primer blanco o nuestra primera visión? Pero ¿cómo se llama? El gran mandamiento, ¿verdad? El gran mandamiento. Ahora sí ya lo tenemos y ahora sí vamos a poder empezar a tirarle hasta que le demos. El gran mandamiento dice así, lo leemos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Este es el 37. Y el que sigue es el gran mandamiento parte 2. O sea, nos dice, Jesús dice, tengo un mandamiento nuevo, pero ahí le incluyó otro más. Esta es la segunda parte. ¿Cómo dice la segunda parte? ¿La recuerdan? Ok. Muy bien. Le dijo así, dice Jesús, le dijo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahora sí, Mateo 22, 39 al 40. Ok. Aquí vamos a ver, lo que acabamos de ver es el primer blanco que tenemos, el primer enfoque. Es la primera visión, aunque está compuesta de dos partes, ya vimos. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Cuál era la segunda? No, ese es del primer... no, es la gran comisión. ¿Se acuerdan? Era el primero era el gran mandamiento, que conste de dos partes, y ahora es la gran comisión. En la gran comisión dice así, lo leemos. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Aquí vamos a ver, entonces, ¿qué será adorar? Eh, alabar, sí, hermano Pedro. Y alabar. Y de acuerdo a a los textos que acabamos de ver, ¿qué sería adorar, Tania? Obedecer. Hermana Leti, amar a Dios, ¿verdad? Ese sería adorar, es amar a Dios, ¿con qué? Con todo mi corazón. Sí, y cuando decimos amar a Dios con todo mi corazón, ¿qué significa o cómo lo podríamos describir? ¿Cómo se lo explicaríamos a alguien? ¿Qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Seguir a Dios con todo el ser, ¿sí? Con todo lo que yo soy. Dicen que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Con todo nuestro ser. Ahora, servir, ¿qué será? Servir es, de acuerdo a lo que acabamos de los textos que vimos. Si el primero decía amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Eso es adorar. Entonces, ¿qué será servir? Amar al prójimo, ¿sí? Como a mí mismo. Servir es amar al prójimo como a mí mismo. Exacto, sí. Aquí podemos ver, no importa el color de piel, no importa de qué raza sea. Se escucha medio feo, ¿verdad? La palabra esa, pero bueno, así la conocen todos, ¿verdad? La raza. Este, mm, no importa de qué país eres, no importa de qué, mm, lo que sí es importante es principalmente que seamos de la misma, ¿cómo se llama? De las mismas creencias, pero aún así, aunque no crean lo mismo que nosotros creemos, también dice que es necesario amar al prójimo, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús vino y todo mundo lo amaba, ¿verdad? No, inclusive ni nosotros mismos lo amábamos, entonces Él nos amó primero. Entonces, servir es amar al prójimo, a mi prójimo como a mí mismo. Sí, dejar de estar pensando nada más en mí, porque el egocéntrico de Andrés siempre está pensando yo, mi. Y si le quitan el yo o el mí a Andrés, ya no tiene de qué hablar. ¿Sí? Entonces, excepto de los demás, eso sí. Eh, Dice que evangelismo es ir y hacer discípulos. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde tendríamos que ir? A donde quiera que vaya, a todas las naciones. No, y nunca, en realidad debemos de saber que la gente no entiende porque no entiende, la otra es no entiende porque no sabe, la otra es que no entiende porque no quiere. Entonces, pero hay gente que sí. Acuérdense que Jesús nos habló de la parábola de los, ¿cómo se llama? Del sembrador. Y nos habló de 4 tipos de terreno. Entonces, en el dice, cae la semilla y no da fruto. En el segundo terreno, cae la semilla y como que se emocionan y de momento y ya después, ya no da fruto. Sí, hermanos. La semilla. Así es. Sí, porque acuérdense, inclusive a nosotros nos pasaba, ¿verdad? Bueno, en lo personal me hablaron y yo estaba como la tierra todo bien pisoteada, que no me dieron la palabra, me sembraron la semilla, pero o trataron de sembrarme la semilla y no entró. ¿Por qué? Porque vino el diablo y se la llevó. Sí, me la robaron, o sea, me la quitaron, porque no entendí. Sí, hermano Pedro.
Bueno, sí. Bueno, entonces ahí está prueba que, bueno, hay que ver en qué tipo de terreno había caído esa semilla, ¿eh? Luego también cuando cae, bueno, ya dijimos el que vienen los pájaros y se llevan la palabra. Luego viene la otra, que es entre, ¿cómo se llama? El que cae en las piedras, pero tampoco da fruto. El otro tipo de terreno es donde cae entre los espinos. Sí, que a veces nosotros nos desviamos porque queremos vivir bien y entonces nos vamos por la cuestión de las riquezas, el engaño de las riquezas. La otra más también es que a veces los afanes de la vida, las preocupaciones, el diario vivir, pagamos renta, teléfono, luz, etcétera, comida. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, ¿voy a seguir a Dios y no voy a buscar la otra parte? O sea, es un poquito así como, aunque de momento nos emocionamos y fuimos un tiempo a la iglesia, ya después ya dejamos de ir. ¿Por qué? Por estos afanes de la vida. Y tenemos nuestras razones y siempre nuestras razones son las más importantes, ¿sí? Y no importa lo que diga la Biblia, lo que importa es lo que yo pienso, según yo. ¿Ah? Porque dice, sí, bueno, a ver, usted, ¿quién me va a dar para alimentar a mi familia? Siempre estamos con eso. ¿Sí? Entonces, el que no quiere le busca excusas a todo, siempre. Luego dice, em, el que sigue es comunión. Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Comunión. ¿Qué es comunión? De acuerdo a los textos, al texto que estábamos viendo, uno era amar, el otro era servir, el otro era evangelizar. Y ya que están evangelizados, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Que ya aceptaron al Señor, ahora ¿qué sigue? El bautismo, ¿verdad? Bautizarlos. Dice, comunión es bautizarlos. Esto es para unirlos que sean parte ya una iglesia local. Y ahí es donde viene el bautismo. ¿Y discipular qué sería? Enseñar, sí. Enseñarles que guarden qué. Los mandamientos, y digan, ¿cuál sería? Por ejemplo, de lo que acabamos de ver sería, uno de los mandamientos sería amar a Dios por sobre todas las cosas, el otro es amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego lo que seguiría, ¿cuál era? No, bautizarlos. Sí, esa es otra ordenanza, otro mandamiento. Y luego la otra es la comunión, ¿sí? La Santa Cena. Son parte de las ordenanzas, las enseñanzas que hay que transmitir. Eso Jesús lo enseñó a sus discípulos y ahora dice, vayan y hagan esto, ¿sí? Entonces, la Iglesia Bautista IPSA, o sea, aquí, 720 de Spurgeon Street, sí es verdad, sí. Este, dice que existe para 5 razones. Estas son las 5 razones para las cuales nosotros estamos aquí. Porque a veces venimos, ¿y a qué vamos a la iglesia? ¿Cómo para qué? Bueno, estas son las 5 razones. Número 1, ahí tienen en su página, perdón, compartir y compartir y llevar sería, digamos, eh, ¿alguien más? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la primera. La Iglesia Bautista IPSA existe para, número 1, predicar la buena nueva de Cristo. Ok, en este caso, mm, lo que dijeron sí, es nada más que lo estamos enfocando en una palabra que nosotros tenemos como iglesia y ahorita van a ver, ahí la van a descubrir cuál es esa palabra. La número 2 es para enseñar la palabra de Dios. Sí. Número 3, ¿qué le pusieron? Comunicar para ir a los demás, para servir a los demás, para servir a los demás. Acuérdense de la palabra que nosotros tenemos como
La número 4. Bien. Número 4, comunión, para tener comunión unos con otros. Entonces, ¿ya descubrieron la palabra? ¿Cuál es la palabra? Pesca, exactamente. Número 5, para adorar a Dios. Esas son las 5 razones por las cuales estamos aquí. Sí. Número 1, para predicar la buena nueva de Cristo. Número 2, para enseñar la palabra de Dios. Número 3, para servir a los demás. Número 4, para tener comunión unos con otros. Y número 5, para adorar a Dios. Esos son nuestros 5 blancos que tenemos, o la visión que necesitamos tener presente todo el tiempo. Y para que sea más fácil, es la palabra pesca. ¿Sí? Pesca. Ya después vamos a ver otros aspectos, pero esta es la palabra que necesitamos pasarla de la mente al corazón y luego a la acción. Si no entendemos qué es predicar, bueno, entonces necesitamos aprenderlo. Si no entendemos qué es enseñar, también necesitamos aprenderlo. Si no sabemos cómo servir, necesitamos aprenderlo. Si no sabemos cómo comunicar, o cómo tener comunión, entonces necesitamos aprenderlo. Y número 5, si no sabemos cómo adorar, también necesitamos aprenderlo. ¿Sí? Y es en la medida de la práctica que vamos a tener, que lo vamos a poder hacer cada vez mejor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo va bien? Sí. Sí. Sí, es lo que tiene toda la razón. Estábamos analizando nosotros ya por mucho tiempo, por diferentes razones no hemos salido como iglesia a compartir las buenas nuevas. Y luego a veces tampoco con el testimonio, ¿verdad? Porque dice, bueno, si alguien dijo, no sé quién, un sacerdote o alguien del pasado dijo, mm, para evangelizar no es hacerlo sin palabras, o si es necesario, usar las palabras en caso de que sea necesario. No recuerdo exactamente la frase, pero la idea era que diéramos testimonio. Pero si también nuestro testimonio no hay quien lo vea, o a veces si nuestro testimonio no es conforme al... No, no los ven, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora veamos esto, miren, Efesios 3:10. Perdón, ¿lo leemos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, es una comisión que Dios nos está dando a nosotros para dar a conocer ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios. En el verso, en Romanos 10, 13, 14, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? Entonces, para eso es el evangelismo. Y entonces evangelismo es, ¿qué dijimos? Predicar, llevarlas y compartir las buenas nuevas de Cristo. ¿Sí? Es la misma, nada más que con diferente palabra. Llevar, compartir, predicar las buenas nuevas de Cristo. Pero normalmente estamos predicando las buenas nuevas de Cristo a personas que ni siquiera saben que está pasando algo malo. Recuerdan que a veces cuando nosotros tratamos de hablarle a personas que tienen solucionados sus problemas financieros, entonces le hablas que Dios te puede ayudar o te puede prosperar, ellos dicen, ¿cómo? ¿De prosperar de qué? Pues si yo estoy próspero.
o que están de buena salud, dice, Dios te puede sanar, dice, pero ¿de qué? Si yo estoy sano. Sí, hermano. Ujú, ujú. Sí, sí, sin embargo, acuérdense, hay que entenderlo simplemente, ¿no? O sea, sí, hace muchos años escuché un audio que decía las palabras más tristes. Y era toda una predicación, o más bien, sí, una predicación donde hablaba también de una persona que estaba ya a punto de morir y que le dijeron, era amigo de alguien que era cristiano. Entonces el cristiano normalmente trataba de hablarle durante su vida, pero ya cuando estaba a punto de morir, pues obviamente se enteró y fue al hospital y decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes que ya estás a punto de morir? Y dice, sí, lo sé. Y dice, ok, ¿sabes que si tú te mueres te puedes ir al infierno? Sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque se había encargado el amigo cristiano de estárselo compartiendo. Sí, ya lo sé, dice. Entonces, ¿sabías que si tú aceptas a Jesús te puedes ir al cielo y a vivir con Dios por toda la eternidad? Sí, lo sé. Dice, entonces, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador? Y le dice, no lo acepto. Pero ¿cómo? Y se empieza así como a afligir el amigo, ¿no? Y dice, oye, pero mira, y tratando, y seguía insistiendo, insistiendo, y resulta de que llegó un momento en que el Espíritu Santo le dijo al cristiano, ya no más, no insistas más. O sea, ¿se acuerdan cuando Faraón decía que iba a dejar viene Moisés con Faraón y le dice, ¿sabes qué? Deja salir a mi pueblo. Ok, dice, está bien. Y se van y luego era mentira, ¿no? Y entonces cada vez que hacía eso, se endurecía más el corazón del faraón. ¿Sí? Y a veces Dios permitía eso. Eh, ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero a veces va a haber gente que así le va a pasar. Y esas palabras más tristes al final dijo, ok, no más, ya no le sigas insistiendo. Si se quiere ir al infierno, que se vaya. Entonces, qué triste para el amigo que se quedaba, ¿verdad? Sí, un segundito, hermano Pedro, hermano Albino, y luego le doy a usted. Sí, sí. Bueno. Sí, porque no entendió, no entendió de qué se trataba. Y y ese es el punto. ¿Cómo dar las buenas nuevas de salvación para alguien que no entiende? O sea, por eso dice la palabra que es primero necesitamos ver que tenemos, qué pecado hay en nosotros para darnos cuenta que que sí necesitamos a Dios. Sí, sí, hermano Pedro. Sí,
O entonces, ¿será que en paz descansen? Sí, digo que mm, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si realmente están descansando en paz. Pues sí, pues bueno, ya depende de ella, ¿verdad? Recuerden que ni Dios mismo forza a las personas. En cierta manera, ah, y ya cuando es la última y no quieren, pues ni hablar. Así que continuamos con esta imagen. Dice, ¿por qué compartir las buenas nuevas? Aquí tenemos tres razones. ¿Qué fue lo primero que pusieron ustedes en la primera? ¿Por qué qué? Porque el Señor es paciente. En la segunda, porque porque Dios nos redimió del pecado. Y número tres, ¿por qué compartir las buenas? Porque Dios nos perdona. Ahora vayamos a ver qué nos dice el primer por qué. Esto lo encontramos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a este versículo, ¿cuál sería el por qué? ¿Por qué debemos de compartir las buenas nuevas? Ok, muy bien. Porque Dios ama su creación. Nosotros somos parte de su creación. ¿Sí? Y dice que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Sí, porque Dios nos ama. Bien. Siguiente. Siguiente, ¿por qué? Aquí está Lucas 14:23. ¿Y cómo dice? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí, ¿cuál sería el segundo por qué? De acuerdo al versículo. Que, sí. Entonces, por fin, ¿los empujo o no los empujo? Sí, exacto. Qué bueno que lo aclara. Es su controversia, porque viendo el contexto, entonces se acuerdan que Jesús estaba narrando esta historia, ¿verdad? Y la estaba narrando cuando estaba había sido invitado a una fiesta. Entonces ahí habla precisamente y va describiendo cómo es esto lo utiliza. Siempre se acuerdan que Jesús observaba lo que estaba pasando y utilizaba parábolas para dar una enseñanza espiritual. Y que por cierto, muchos no entendían, la mayoría no lo entendía, a veces ni los discípulos. Pero aquí el propósito dice que fuérzalos a entrar es cuando aquellas personas ya les hablamos del amor de Dios y lo rechazaron. Cuando ya lo sanó y después se alejaron. Y así varias cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, aquí dice fuérzalos a entrar es cuando hay ¿cómo podríamos decir? Hay un comentario que dice que aquí lo que estaba diciendo es que a través de, ahora sí, dirles, te vas a ir al infierno. Esa es una manera de forzarlos a que vean que si no fue por amor, a ver si por temor acceden así como que de esa manera.
y para que se llene mi casa, porque hay mucho espacio, ¿sí? La casa de Dios es enorme y tiene cavidad para todas las generaciones. Y entonces, como en esta invitación que el dueño o más bien que el hacendado había hecho, se dice que normalmente envía a sus siervos para que les invite a los amigos principalmente, ¿no? Entonces dice, ok. Y después, faltando días para la fiesta, o más bien ya casi cuando está lista la cena y todo, resulta de que manda otra vez al siervo, a los siervos, para que les vaya a decir, ya está listo, vámonos. Y entonces empiezan las excusas, ¿sí? Es que me acabo de casar, es que acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a verlo. ¿Quién compra algo así como sin verlo, no? O sea, por fin, primero lo compraste y luego lo vas a ir a ver. Como que, fíjense nada más qué tipo de excusas pongo, ¿verdad? Luego la otra es, por ejemplo, dice, oh, es que acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. ¿Quién compró un terreno sin verlo antes? Y fíjense, la parábola que está enseñando Jesús dice, los invitó a una cena. Normalmente las cenas son en la mañana o al mediodía. En la noche. ¿Y en la noche hay luz o no hay luz? No hay luz. En aquella época, imagínense, ¿verdad? O sea, no había luz. ¿Sí? Entonces, imagínense ir a ver un terreno donde no hay luz, ¿no? Imagínense ir a ver la yunta de bueyes. Es como decir, acabo de comprar 5 tractores, voy a ir a ver cómo están de noche. No, o sea, son excusas, ¿verdad? Y hay que... ¿Perdón? Sí, entonces, exactamente. Y eso hay que entender cuando es una excusa. Y ahí es cuando el Espíritu te va a decir, ¿sabes qué? No más, déjalo. O sea, hasta ahí. Desde la primera excusa que ponen, en cierta manera, hay que retirarse tantito. Y entonces después, hagan de cuenta que es como cuando vamos a alguna tienda, de esas super tiendas, donde dan pruebas, ¿sí? Denles una probadita y si le gustó, van a comprar. Si no le gustó, pues no van a comprar, hay algunas pruebas que dan luego en algunas tiendas de supermercado y ya nada más con verlas yo ya no me acerco, ¿no? Si veo que es algo que yo ya he probado, pues me acerco y hay desayuno, como y ceno y luego ya nada más tomo agua. No, no es cierto. Pero bueno, entonces dice aquí, es porque Dios nos envía, nos ordena. Dice, si se dan cuenta, en el versículo dice, ve. Esa es una orden. Está enviando, ¿verdad? Dice, está enviando a su siervo. Esa es la segunda razón por la cual necesitamos compartir las buenas nuevas. La siguiente dice Hechos 1:8. Es así, todos nos lo sabemos. Es más, necesitamos aprendernos la de qué? De memoria. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuál sería Jerusalén? Jerusalén es que, Judea es que, Samaria es que, y lo último de la tierra es que, de acuerdo para IPSA, para la iglesia IPSA. Jerusalén es su iglesia, su familia. ¿Quién más? ¿Perdón? Santa Ana, sí, sería la ciudad. Acuérdense, es para la iglesia. Sí, IPSA, acuérdense, para la Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, porque estamos viendo cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Dice, Jerusalén sería la ciudad. En este caso, Santa Ana, o la ciudad donde estés. La siguiente sería Judea, es el estado. El estado. Luego dijimos Samaria. Samaria sería ¿qué? El país. Uh-huh. Y por último,
todo el mundo, ¿verdad? El mundo entero. Jerusalén sería la ciudad, toda Judea sería todo el estado, Samaria sería todo el país, y lo último de la tierra es más allá de la frontera, todo el mundo. Nosotros tenemos anoche nos envió esta imagen el pastor Mario. Miren, tenemos 4 cuadros, ¿verdad? Dice, sería en este caso, hasta lo último de la tierra. Bueno, número 1, Jerusalén sería el evangelismo local. ¿Sí? Número 2, sería la UVM, que sería la Unión Bautista de Mujeres. Y esto sería la convención. Luego, número 3 sería Samaria, sería Chiapas en el país. Y luego, hasta lo último de la tierra, ¿sería qué? El Salvador o cualquier otro país, ¿verdad? Sí. Dice aquí, allí, allá y más allá. Ese es entonces, número 1, nosotros tenemos como palabras claves, sería pesca, y texto clave sería Hechos 1:8. Esa es por la razón por la cual estamos aquí como iglesia. Entonces, leamos Mateo 6:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este sería el tercer por qué necesitamos compartir las buenas nuevas. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué es lo que quisiera Dios ahí? Que la iglesia, ¿qué? Crezca. ¿Sí? Porque crecer es la voluntad de Dios. Sí. Entonces dijimos los 3 porqués. El primer porqué era porque Dios ama a su creación, porque Dios nos ama. Número 2 es porque Dios nos envía o nos ordena. Y número 3, porque crecer es la voluntad de Dios. Ya ve, porque es bien importante venir a la iglesia. Ya me aclaró lo que yo tenía hace rato. Sí, por fin los empujo, ¿no? Y siempre estaba con eso. Y cada vez que me topaba con esa escritura, siempre estaba con eso. Y siempre dije, voy a preguntar. Sí. Y hay veces que por pena a veces no preguntamos, ¿no? Sí, exacto. Y es que pasa esto, ¿no? Y yo muchas veces también caía en esa cosa. Y por eso es que mucha gente allá afuera que no conoce la palabra dice, no, es que la Biblia se contradice. No, es que tomamos un texto fuera del contexto y entonces se presta a confusión. Entonces, aquí en esta cuestión era solamente aclarar algunos puntos. Y como yo también hago lo mismo, digo, bueno, por fin sí o no, sí o no, sí o no. Y entonces, y en la investigación es ahí donde me he encontrado con respuestas. A veces pasa mucho tiempo y no encuentro nada, ¿no? Sigo con la misma duda, con el mismo conflicto en mi mente. Y qué bueno que lo aclaró de esta manera. Yo tenía la confusión, no la palabra, o la contradicción, sí. Sí, y eso es lo que nos pasa, pero esto esas capas de oscuridad se van quitando poco a poco, con el tiempo, con el estudio, con la preparación. Por eso, como decía yo anoche, es muy importante venir a la escuela dominical, porque aunque ya seamos discipulados, aunque ya sepamos, pero hay cosas que tenemos nosotros adentro que a veces no las podemos hablar. Y hay a veces que por vergüenza, porque van a decir, ¿qué van a decir? Que no sé nada. Porque yo mismo lo he dicho, yo no Sí. he dicho, ¿verdad? Van a decir que no sé nada. Pero es bien importante sacar esas dudas. Sí, definitivamente. ¿Y a dónde puede uno más que en la escuela dominical hacer las preguntas? Sí, y también, por ejemplo, con hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos los convivios ahí, por ejemplo, fíjate que tengo esta
o en el grupo pequeño donde con los hermanos que nos reunimos más, que tenemos más confianza, preguntarles. Recuerden que nadie es un sabelotodo. Así es de que, ahora vayamos a hacer, analicemos este versículo para ver qué es lo que contestamos nosotros. ¿Y ya estamos en qué página? Página 15, página 16. Ok, dice aquí, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar es, ¿a quién? ¿A quién debemos de adorar? A Dios, ¿verdad? En este caso dice, al Señor nuestro Dios. Entonces, y de acuerdo a este texto, ¿para qué existimos? Para adorar a Dios. Sí, exactamente. Entonces, que vaya quedando claro que estamos aquí para adorar a Dios. No es para ver, si venimos al templo, no es para ver si me agrada, o si los hermanos que vinieron con buena actitud, mala actitud. No, eso es yo. ¿Verdad? Vengo a adorar. O ahora vengo y estoy aquí y estoy pensando en otras cosas. No, venimos a adorar a Dios. Juan 4:23 nos dice, mas a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces aquí adorar en espíritu, ¿qué sería adorar en espíritu? Adorar en espíritu es de adorarle de verdad, no nada más de labios para afuera. Bien. Tania, ¿para ti qué sería adorar en el espíritu? Con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Muy bien. Y precisamente es eso, ¿verdad? Adorar en espíritu es con el corazón, con amor, con gozo y con entendimiento. ¿Sí? No es con emoción nada más. Dice, con entendimiento, con amor, con corazón, con gozo. En el caso del corazón dijimos que el corazón es que ¿qué parte de...? A veces la palabra corazón se utiliza en diferentes contextos. ¿Sí? A veces se utiliza en el contexto de que es parte del cuerpo humano, pero a veces se utiliza como es parte del centro de las emociones y a veces se utiliza como que es qué. Es el pensamiento, ¿eh? Sí, el pensamiento. Entonces, ¿sí va quedando claro ahí? Ok, vayamos al siguiente. Entonces, si ya vimos, el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ya vimos que es adorar en espíritu. Adorar en espíritu era con el corazón, con amor, con gozo, con entendimiento, pero ahora adorar en verdad, ¿qué sería? ¿Cómo sería adorar en verdad? Con todo el corazón. Con todo el corazón. ¿Alguien más? Rita. Bueno, eso vendría siendo en la anterior, ¿sí? Dando gracias. Dando gracias. Adorar en verdad es dando gracias. Bueno, miren, ahí les va. Sincera y voluntariamente. Ese es en verdad, pero sinceramente. Como decía hace un rato, no de labios solamente, con sinceridad. Pero tiene que hacerse como un acto de nuestra voluntad. Porque si nos forzan a adorar a Dios, entonces ya no es con sinceridad. O si lo hacemos nada más para que no digan, tampoco es con sinceridad. ¿Y dónde se ve la sinceridad o la voluntad? ¿En qué parte está? ¿En qué parte de nuestra... ¿Estará en nuestro cuerpo la voluntad?
en nuestra mente, en nuestro corazón. en nuestro corazón. Y el corazón, la mente, ¿eso es parte de qué? Del alma, parte del alma. Sí, o sea que necesitamos involucrar, decía Tania, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El entendimiento también está en el alma. La parte del entendimiento es el alma, la mente. ¿Ok? Otras maneras de adorar. Ay, caray. Sí, cantando, orando, dando, meditando, comprometiéndome, oyendo, bautizándome, cenando con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque decíamos, muchas de las veces venimos y no cantamos, ¿sí? O cantamos, pero no oramos. Es todo un paquete. Damos, meditamos. Estaba escuchando algo acerca de que la meditación es importante. ¿Cuántos creen que la meditación es importante? Sí, ¿verdad? Todos sabemos que es. Y el mundo cree que la meditación es importante, pero ¿en qué meditan? Ellos meditan otra cosa diferente a nosotros. Exactamente. Lo que nosotros necesitamos meditar es en la palabra de Dios. Ellos dicen que te pongas así en silencio y a meditar, o que te pongas en ciertas posiciones para meditar. No necesariamente es meditar en la palabra, en lo que dice Dios, en la voluntad, conocer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Comprometiéndome. Normalmente escuchaba que unos actores, bueno, actriz y actor, decían que les preguntan, siempre ya ven que la farándula normalmente ya tienen varios años viviendo juntos y dice, ¿y cuándo tienen planes para boda? Y dice, por el momento no. Y dice, fíjense, ni la boda, ¿verdad? Si ni siquiera se atreven a comprometerse entre ellos. ¿Por qué? Porque dice, es que ahorita nuestras carreras nos absorben completamente. Entonces, si nos casamos, pues luego vamos a tener niños, pero pueden tener niños sin casarse también. Entonces, pues la cosa es esta, dice, es que luego ya si vienen los niños, entonces tienen que descuidar la carrera y ahorita estamos en la plena y tenemos mucho trabajo y etcétera, y las cosas del mundo los atraen. Entonces, no hay un compromiso, dice, entonces ten cuidado, dice, porque si no se compromete contigo, pues entonces ¿será que te ama? Dice, oyendo también. ¿Qué es lo que oímos normalmente? Seamos cuidadosos con lo que oímos. O lo que vemos. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo les comentaba, nosotros acostumbrábamos a ver la televisión, en muchos programas, lo que ya la programación está, ¿sí? No es algo que yo elija, sino que a veces ya está la programación, pero como es un canal específico, entonces hay todo lo que y un montón de basura. Y luego, pero después resulta de que yo ya estaba tan acostumbrado a la basura que cuando yo puedo escoger qué canal, no qué canal, sino qué película o qué video ver, escojo basura. Sí, entonces, ¿qué pasa? Necesito ser selectivo. Y antes no, pues y luego, bueno, ya cuando estamos viendo, dices, no, pues un montón de basura, pero sigo alimentando eso. Y resulta de que no, tengo que ser selectivo y ahora ya me cuesta más trabajo. ¿Sí? Me cuesta más trabajo. Esta y esta y esta. Ya ven que tiene el título y aparte tiene algo que dice. Y a veces, pues ya nada más veo por ver. Pero a veces digo, no, ya, como que ya, el Espíritu de Dios poco a poco va limpiando toda la basura que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? Y aquí dice, otra manera de adorar es bautizándome. ¿Sí? Y por último dice, cenando. Hay más, ¿verdad? Pero solamente tocamos algunos cuantos. Dice aquí que nosotros tenemos un estilo de adorar. Bueno, 3 estilos de adorar. Uno es la celebración, la otra es inspiración y la última, preparación. Veamos cada uno de ellos. El estilo celebración es: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esto está en el Salmo 122:1. ¿Cuál sería la palabra clave ahí?
¿Cuál, hermano? Yo me alegré. Me alegré, ¿verdad? Y en este caso la palabra clave sería gozo, ¿verdad? Porque es parte de la alegría, o más bien la alegría es parte del gozo. O la alegría es temporal, pero el gozo es duradero. También recuerdan una palabra, hablando de gozo, cuando escuchan la palabra gozo, ¿qué otro texto les viene a la mente? El gozo del Señor mi fortaleza es. Y es precisamente cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles, cuando necesitamos recordar esto a Satanás, ¿sí? Porque Satanás nos pone trampas cada rato, nos tienta, ¿verdad?, a caer. Entonces, el gozo del Señor mi fortaleza es. El siguiente estilo de adoración es inspiración. Para esto vamos a Isaías 40:31. Dice así: pero los que esperan a Jehová o en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Esperanza, exactamente. Los que esperan. Sí. Hay gente que no espera en Jehová. Dice, esperan que ¿qué? Las cosas van a empeorar. Y claro que van a empeorar, está escrito en la palabra. Pero, ¿qué estamos pensando? La esperanza está en Dios, ¿verdad? La palabra esperanza. Los que esperan en Jehová. Y la otra es el estilo preparación. En este caso, preparación, vamos a Efesios 4:11 y 12. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. ¿Cuál sería la palabra clave? Perfeccionar, ¿sí? Y edificar. Son dos palabras que están ahí. La palabra edificación también está relacionada con crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. ¿Sí? Constituyó a todos estos. Dijimos que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Por fin, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Aquí la palabra perfeccionar, hermana Isa, también no es para que seamos perfectos, es para que seamos maduros. Eso es lo que significa perfeccionar en este texto. Sí. Entonces vamos a ver, dice, ¿cómo se titula nuestro estudio de hoy? Visión y propósito. Sí. Cuando los apóstoles salían, porque los enviaba Jesús a todos sus discípulos, los mandaba y luego regresaban para preguntarle, ¿y cómo están allá las mansiones en el cielo, no? Les ponía una imagen, una visión. Sí. Y luego ya regresaban otra vez a evangelizar. Entonces, bueno, esto es uno de los mensajes que tenemos finales. Dice, nuestro pastor Mario nos tiene la serie El Cordero y el León. Y la semana pasada dio comienzo a esta serie con un cordero para un hombre. Pero hoy es el segundo tema, que es un cordero para una familia. Y aquí tenemos Éxodo 12:3 para que se vayan preparando dentro de los próximos, a las 11:30, tiempo del Pacífico. Y nosotros tendremos nuestro siguiente blanco. ¿Quieren saber cuál es? ¿O lo dejamos así? Si quieren saber cuál es este, mire. Descubriremos cuál es otra razón por la que existimos y cómo poderlo aplicar a nuestra vida diaria. ¿Será importante? Obviamente, ¿eh? Y con esto ahora sí, damos final. Dice,
La Iglesia Bautista IPSA existe para, número 1, predicar la buena nueva de Cristo. Número 2, enseñar la palabra de Dios. Número 3, servir a los demás. Número 4, para tener comunión unos con otros. Y número 5, para adorar a Dios, que es lo primero, ¿verdad? Adorar a Dios dijimos que es amarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, hemos llegado al final y que Dios los bendiga. Nos vemos.